Alejandro, um milionário de 35 anos, chegou à sua mansão em uma tarde ensolarada. O brilho do sol refletia nas janelas luxuosas, mas, apesar de sua opulência, uma sombra de solidão pairava sobre ele. Ele possuía tudo que o dinheiro poderia comprar: carros de luxo, uma coleção de arte inestimável e um estilo de vida que muitos sonhariam em ter. Contudo, nos recantos mais profundos de seu ser, ele sentia um vazio emocional que parecia impossível de preencher. Naquela manhã, Alejandro havia recebido um convite inesperado. Um amigo o desafiara a participar de uma citação às cegas, prometendo que seria uma experiência divertida e leve. Relutante, ele decidiu aceitar, um impulso momentâneo que o levou a se arrumar com esmero. Vestiu um terno sob medida, o perfume que usava apenas em ocasiões especiais, e ao sair de casa, não podia imaginar que seu dia mudaria radicalmente. Enquanto isso, Valéria, uma jovem de 25 anos, se preparava para sua própria citação às cegas. Ela trabalhava como criada na mansão de Alejandro, mas seus sonhos iam muito além das paredes daquela casa. Desde criança, Valeria sonhava em ser artista, mas a realidade a forçava a lidar com a rotina exaustiva de limpar, cozinhar e cuidar dos caprichos da família rica. Sua relação com a mãe era tensa, marcada por desentendimentos e expectativas que nunca se cruzavam. A mãe de Valéria, uma mulher rigidamente tradicional, não entendia os desejos da filha e frequentemente a lembrava do quão difícil era a vida. Valeria, você deveria se concentrar em encontrar um bom marido. Isso sim é importante, dizia sua mãe enquanto preparava o jantar. Valeria apenas sorria, mas no fundo sentia que cada palavra aprendia mais e mais em uma vida que não escolheu. Naquela noite, Valeria se arrumou com cuidado. Vestiu um vestido simples, mas que realçava sua beleza. Ela não tinha muito dinheiro, mas havia poupado os $5 que recebera de seu salário para comprar um pequeno buquê de flores. Com o coração acelerado, ela se dirigiu ao local onde se encontraria com seu par. O que ela não sabia era que Alejandro também estava a caminho do mesmo lugar. O encontro começou de forma tímida, com ambos trocando palavras desconfortáveis, até que o álcool e a música começaram a quebrar o gelo. Valeria, por um breve momento, esqueceu-se de suas obrigações e sonhos frustrados. Ela riu, sentiu-se leve, como se estivesse vivendo uma vida que sempre desejou. No entanto, a realidade a esperava. O local estava cheio de pessoas ricas e bem-sucedidas, e Valeria se sentiu deslocada. O contraste entre ela e os outros participantes era gritante. Alejandro, por outro lado, observava tudo de longe, sua atenção capturada pela beleza e simplicidade de Valéria. Ele notou como ela tentava se misturar, mas a insegurança era palpável. Enquanto a noite avançava, Valéria foi abordada por um grupo de homens que, apesar de sua aparência charmosa, eram arrogantes e desprezavam as pessoas que consideravam inferiores. Um deles, um jovem de terno caro, começou a fazer comentários maldosos sobre Valéria. "Olha só, parece que alguém se perdeu no caminho para a cozinha", disse ele, rindo com os amigos. Valeria, humilhada, tentou manter a compostura, mas as palavras cortaram como facas. Ela forçou um sorriso, mas as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Alejandro, testemunhando a cena, sentiu um incômodo crescente dentro de si. Ele não era o tipo de homem que se metia em conflitos, mas algo dentro dele se agitou. Ele se levantou e, sem pensar, aproximou-se do grupo. "Talvez você devesse ter mais respeito", disse Alejandro, sua voz firme. O jovem surpreso olhou para Alejandro, reconhecendo a figura poderosa diante dele. O grupo se afastou, mas Valeria não conseguia encontrar palavras. O que Alejandro não percebia era que sua intervenção, embora gentil, também refletia suas próprias inseguranças. Ele estava cansado de viver em um mundo onde as aparências importavam mais do que a essência das pessoas. "Você está bem?", Alejandro perguntou, agora sozinho com Valéria. Ela olhou em seus olhos e viu uma centelha de compreensão. "Sim, só não gosto de ser tratada assim", respondeu ela, sua voz trêmula. Alejandro sorriu, um sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Você não deveria. Ninguém merece ser tratado com desdém."
A conexão entre os dois era palpável. Valeria sentiu que, por um breve momento, alguém realmente a via. Eles conversaram por horas, compartilhando risadas e histórias. Alejandro, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um calor humano que não vinha de sua riqueza, mas da autenticidade de Valéria. Enquanto a noite chegava ao fim, Valeria se despediu de Alejandro, o coração batendo forte. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que algo tinha mudado. Alejandro a observou se afastar, sentindo uma estranha mistura de esperança e confusão. Ele percebeu que aquela mulher, que parecia tão distante de sua realidade, havia tocado algo profundo dentro dele. Ao voltar para casa, Alejandro refletiu sobre o que havia acontecido. Ele não poderia ignorar a conexão que sentira. Qualquer que fosse o caminho que o aguardava, ele sabia que precisava explorar. A vida de Valéria, por outro lado, seguia marcada pela luta diária. Mas naquele encontro, ela havia encontrado um vislumbre de algo maior. Se você está gostando desta história e quer saber como termina, deixe seu like agora. Isso me ajuda muito. Com o dia seguinte, ambos se preparavam para um novo capítulo em suas vidas, sem saber que os laços que começavam a se formar os levariam a confrontar seus medos e segredos mais profundos. Valeria se levantou cedo naquele dia, como fazia todos os dias. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas da pequena casa onde vivia com sua mãe. A cozinha estava em desordem. Os pratos sujos se acumulavam na pia. Mas Valéria não se importava. Seu foco era outro. Ela sonhava em se tornar designer de moda, uma paixão que tinha desde a infância. Olhando para o espelho, ajustou a blusa simples que usava, refletindo sobre como aquele dia poderia ser diferente. Sua amiga, Clara, te havia convencido a sair para uma cita às ciegas. Solo $5, dissera Clara, com um brilho nos olhos. Valeria hesitou, mas a ideia de escapar da rotina e talvez conhecer alguém que a entendesse a atraía. A tensão com sua mãe, que sempre a criticava por não ter um emprego mais respeitável, pesava em seus ombros. A relação entre elas era complicada. Sua mãe, uma mulher dura e exigente, sempre sonhara com um futuro diferente para a filha. Valeria sentia que não poderia falhar novamente. O desejo de agradar sua mãe se misturava à vontade de ser independente, mas a pressão constante a deixava angustiada. As discussões eram frequentes. Sua mãe frequentemente lembrava Valéria de que ela deveria ser grata por ter um emprego, mesmo que fosse como criada. No rei futuro ineso, Valéria, tienes que pensar em algo mais sério, dizia, com um olhar de desapontamento. Valeria, por sua vez, sentia que sua mãe não a compreendia. Quero ser desenhadora, mamá. Não quero passar minha vida limpando casas, tentava argumentar, mas a resposta era sempre a mesma. Eso não é um trabalho para uma mulher como tu. Essas palavras a feriam, mas Valéria se esforçava para não deixar transparecer a dor que sentia. Ao chegar ao café onde a cita às ciegas aconteceria, Valéria olhou em volta nervosamente. O lugar estava cheio de pessoas, mas ela se sentia sozinha. Em um canto viu um homem alto e atraente que parecia estar esperando alguém. O coração dela disparou. E se for ele? Pensou. Mas logo a realidade a atingiu. Ela não era a mulher que ele esperaria. Quando seu date finalmente chegou, Valeria imediatamente percebeu que ele não era o que esperava. O homem, um tanto desleixado, olhou para ela com desdém. $5? É tudo o que você trouxe? Ele riu, e Valeria, sentindo o rosto queimar, tentou se recompor. É apenas um café, respondeu, tentando manter a compostura. Contudo, cada palavra que saía da boca dele era uma faca, cortando qualquer vestígio de autoconfiança que ela tinha. Durante a conversa, as piadas dele tornaram-se mais cruéis. Ele falava sobre como as mulheres eram superficiais e como não se importava com o que elas sentiam. Valeria, em um impulso, decidiu se defender. Não somos superficiais, só buscamos respeito, disse, mas sua voz tremia. O olhar dele era de superioridade, como se estivesse observando uma barata. O riso dos outros clientes a cercava, como se ela estivesse no centro de uma piada que não conhecia. Valeria se levantou, decidida a sair daquele lugar. O olhar de desprezo do homem a acompanhou até a porta.
Ao sair, sentiu uma mistura de raiva e humilhação. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se forçou a não chorar. Tinha que ser forte. Caminhou pelas ruas tentando afastar a dor. O que ela não sabia era que Alejandro, um milionário que havia se escondido em uma mesa no canto, testemunhou toda a cena. Ele sentiu uma onda de empatia por Valeria. A forma como ela se defendia, mesmo diante do desprezo, tocou algo profundo dentro dele. Alejandro estava acostumado a ver as pessoas se comportarem de maneira superficial. Ele mesmo se sentia preso em um mundo onde os laços eram baseados em status e dinheiro. A cena que acabara de presenciar o fez questionar suas próprias escolhas. Ele se lembrou de sua própria infância, quando também se sentia invisível, e o desejo de ajudar Valéria começou a crescer. Valeria chegou em casa com o coração pesado. Sua mãe estava na sala, assistindo a um programa de televisão. "Como te fui?" perguntou, sem tirar os olhos da tela. Valeria hesitou. "No fui bien", respondeu com a voz baixa. Sua mãe a olhou, mas não fez perguntas. O silêncio entre elas era denso, e Valeria sentiu um vazio se alastrar. O olhar desaprovador da mãe a seguia, como um peso que não a deixava respirar. Naquela noite, enquanto se deitava, Valeria não conseguia deixar de pensar na humilhação que sofreu. O que tinha de errado com ela? O que fez com que aquele homem a desprezasse? Mas, no fundo, uma pequena parte dela ainda sonhava. Sonhava que um dia poderia se libertar daquela vida e ser reconhecida pelo que realmente era. A pressão de sua mãe a fazia questionar se seus sonhos eram válidos ou apenas ilusões. Enquanto isso, Alejandro pensava em Valéria. Ele não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. O jeito que se levantou, a força que demonstrou, mesmo em um momento tão difícil. Ele decidiu que precisava encontrá-la novamente. Não sabia como, mas sentia que havia uma conexão inexplicável entre eles. No dia seguinte, Valéria recebeu uma mensagem inesperada de Clara, perguntando como ela estava. Valeria respondeu com honestidade, compartilhando a humilhação da noite anterior. Clara, solidária, a encorajou a não desistir de seus sonhos. "Mira, Valéria, não deixes que um idiota te haga sentir menos", disse. Valéria sorriu levemente, mas a dor ainda estava presente. Enquanto isso, Alejandro começou a investigar sobre Valéria. Descobriu onde ela trabalhava e decidiu visitá-la. A ideia de ajudá-la a alcançar seus sonhos o enchia de uma determinação que não sentia há anos. Desejava que ela soubesse que existiam pessoas que a valorizavam, que a respeitavam. No café onde Valeria trabalhava, a rotina seguia. Ela se esforçava para atender os clientes, mas sua mente estava longe. De repente, a porta se abriu e Alejandro entrou. Seu coração disparou ao vê-lo. Ele não parecia com o homem que estava esperando na citação às ciegas. Havia algo diferente, algo que a atraía. "Aprecio a coragem que você mostrou ontem", disse Alejandro, aproximando-se. Valeria, surpresa, não sabia como responder. "Por que estás aqui?", perguntou, tentando esconder a emoção que a invadia. Alejandro sorriu, um sorriso genuíno. "Quero ajudar-te a realizar tus sonhos." Valéria ficou em silêncio, sem saber se acreditava nas palavras dele, mas algo em seu olhar a fazia sentir que, talvez, houvesse esperança. Ela estava prestes a se abrir quando a realidade de sua vida cotidiana a atingiu. Poderia confiar em um homem como ele, um milionário que parecia ter tudo? A conexão entre eles estava apenas começando, mas Valéria já se sentia perdida em um mar de incertezas. E Alejandro, por outro lado, estava prestes a descobrir que ajudar alguém pode mudar sua própria vida para sempre. Valeria nunca imaginou que aquela noite seria tão dolorosa. Suas esperanças estavam altas quando sua amiga Laura a convenceu a ir a uma cita às ciegas. "E solo por diversão", Laura dissera, com um brilho nos olhos enquanto se arrumavam. Valeria hesitou, mas a ideia de sair e conhecer alguém novo a animava. "Talvez eu mereça isso", pensou, ajustando o vestido que havia escolhido com tanto cuidado. A cena do encontro se desenrolou em um pequeno restaurante, iluminado por luzes baixas e decorado com flores frescas. Valeria chegou pontualmente, seu coração acelerado. Ela estava nervosa, mas também esperançosa. No entanto, ao cruzar o olhar com seu acompanhante,
A animação rapidamente se dissipou. Ele era um homem comum, mas a maneira como olhou para ela fez Valeria se sentir imediatamente inferior. Talvez ele não me ache atraente, refletiu enquanto ele a avaliava do alto ao baixo. Você realmente veio aqui vestida assim? Ele perguntou com um sorriso sarcástico. As palavras dele cortaram como uma faca. Valeria sentiu a cor subir ao seu rosto, a humilhação a invadindo. Desculpe, não sabia que era um desfile de moda. Ela respondeu tentando esconder sua dor. A situação era insuportável. Ele continuou a fazer comentários desdenhosos, colocando-a em uma posição de vulnerabilidade que a fez desejar desaparecer. Enquanto a conversa se desenrolava, Valeria se lembrou das palavras de sua mãe, que sempre a criticava por não ter ambições. Você nunca será nada. Ecoavam em sua mente, intensificando a vergonha que sentia. Ela lutava contra as lágrimas que ameaçavam cair, mas estava determinada a manter a dignidade. Só preciso sobreviver a essa noite, pensou, enquanto seu acompanhante continuava a insultá-la. Alejandro, que observava de uma mesa próxima, ficou chocado com a cena. Ele era um milionário, mas a riqueza nunca havia preenchido o vazio que sentia por dentro. Desde que herdara a fortuna, ele se sentira preso em um mundo superficial, onde as pessoas o cercavam apenas por interesse. No entanto, ao ver Valéria, algo mudou. Ela não tinha a pose de uma mulher rica, mas sua luta e dignidade brilharam intensamente. Ele percebeu que ela era diferente. A determinação de Valéria em não se deixar abater pela humilhação atraiu Alejandro. Ele a observou enquanto tentava manter a compostura, apesar do desprezo visível de seu acompanhante. Ela é forte, pensou, admirando sua coragem. Não era apenas a beleza dela que o cativava, mas a maneira como ela lutava contra a adversidade. Valeria, percebendo que o encontro estava se tornando insuportável, decidiu que não suportaria mais. Sinto muito, mas não posso continuar essa conversa, disse, levantando-se abruptamente. O olhar de choque do homem foi quase gratificante. Você não pode simplesmente ir embora assim, ele protestou. Por que não? Eu não sou obrigada a ficar aqui sendo maltratada, respondeu Valéria, finalmente encontrando um pouco de coragem. Ao abandonar o restaurante, a sensação de liberdade a envolveu. Ela caminhou pelas ruas iluminadas, respirando profundamente, tentando se acalmar. Mas a humilhação ainda a seguia como uma sombra. Por que sempre tenho que passar por isso? Pensava. Valeria sentia que o mundo estava contra ela, mas havia uma pequena voz dentro dela que sussurrava que um dia as coisas melhorariam. Alejandro, ainda em sua mesa, sentiu uma onda de empatia por Valéria. Ele não conseguia tirar os olhos dela. A maneira como ela havia se levantado contra a humilhação tocou sua alma. Ela merece algo melhor, pensou enquanto decidia que precisava conhecê-la. Mas como? Ele não podia simplesmente interromper sua vida daquela maneira. Em sua mente, um plano começou a se formar. Ele precisava encontrar uma maneira de ajudá-la, de oferecer a ela a chance de realizar seus sonhos. Enquanto Valeria caminhava, seus pensamentos eram um turbilhão. Ela não compreendia como alguém poderia ser tão cruel. Só queria um pouco de felicidade, murmurou para si mesma, enquanto passava por vitrines de lojas que refletiam sua imagem. O que se via não era apenas uma mulher, mas uma guerreira em busca de sua identidade. Valeria sempre sonhou em ser designer, mas as circunstâncias a mantinham presa em um ciclo de humilhações e frustrações. A imagem de Alejandro não saía da cabeça dele. Quem é ele? Perguntava-se. Por que ele estava a observando? O homem que a olhou com interesse em meio à brutalidade de seu encontro. Era possível que alguém como ele se importasse? Valeria sentia que o mundo estava repleto de pessoas que apenas se preocupavam com suas próprias vidas, e a ideia de que alguém pudesse enxergar sua dor era quase surreal. Determinada a não deixar que aquela noite definisse seu futuro, Valeria decidiu que precisava mudar. Eu sou mais do que isso, pensou, enquanto imaginava um futuro onde pudesse finalmente ser livre. Ela não sabia que Alejandro estava prestes a entrar em sua vida, de uma maneira que mudaria tudo. O destino tinha suas próprias maneiras de unir caminhos. E assim, Valéria seguiu em frente, sem saber que, por trás daquelas luzes da cidade, alguém estava prestes a ajudá-la a transformar seu sonho em realidade.
O universo parecia conspirar a seu favor, mesmo que ela não tivesse consciência disso. Era o início de uma nova jornada, marcada por desafios, mas também por novas esperanças. Se você está gostando desta história e quer saber como termina, deixe seu like agora. Isso me ajuda muito. O que Valéria não sabia era que Alejandro estava prestes a fazer uma proposta que mudaria suas vidas para sempre. La tarde caía lentamente sobre la ciudad e Alejandro se encontraba en una cafetería elegante, observando el bullicio de la vida urbana a través de la ventana. Su mirada se detuvo en un rincón donde una joven, Valeria, intentaba mantener la compostura en una cita a ciegas que rápidamente se tornaba incómoda. Él no la conocía, pero la dignidad con la que enfrentaba la situación lo intrigaba. Valeria, a pesar de su vestido sencillo y de los $5 que había gastado en su café, irradiaba una fortaleza que contrastaba con la despreciable actitud de su acompañante. Este hombre, que parecía haber salido de un catálogo de modas, no perdía la oportunidad de humillarla, lanzando comentarios sarcásticos sobre su apariencia y su situación económica. Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras crueles que caían de los labios del desconocido. ¿De verdad crees que tienes posibilidades conmigo?, se burló el hombre, mientras Valeria mantenía su mirada firme, aunque las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Vas a seguir soñando con príncipes azules o vas a aceptar que eres solo una criada? La rabia comenzó a brotar en Alejandro. No podía soportar ver a alguien ser tratado de esa manera. En ese momento, una voz interna le susurró que debía intervenir, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras una mujer era humillada así. Sin embargo, la duda lo detuvo. ¿Qué podría hacer? No la conocía, y su intervención podría empeorar las cosas. Valeria, con un profundo suspiro, se levantó de la mesa, decidida a no permitir que ese hombre la despojara de su dignidad. Quizás no soy la mujer que esperabas, pero tengo mis sueños y no los voy a renunciar, afirmó con una voz firme. Alejandro sintió admiración por su valentía. Era increíble ver cómo, a pesar de la humillación, ella se mantenía erguida, sin dejar que la vergüenza la derrumbara. El hombre, sorprendido por la reacción de Valeria, la miró con desdén. «Eres una broma. ¿Quién crees que eres para soñar en grande? Solo eres una criada y eso nunca cambiará». Con esas palabras, Valeria se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando atrás el desprecio y el dolor. Alejandro no pudo contenerse más. Se levantó y siguió a Valeria, decidido a ofrecerle una mano amiga. La encontró en la calle con la cabeza alta, pero con la tristeza reflejada en su rostro. «¿Te gustaría hablar?», preguntó él, sintiendo que debía hacer algo por ella. Valeria lo miró con desconfianza al principio, pero luego asintió. «No estoy segura de lo que podría decirte. No quiero ser una carga para nadie». Pero Alejandro, con su mirada decidida, le respondió: «No me importa, quiero ayudarte. He visto lo que acabas de enfrentar y creo que mereces algo mejor». Se sentaron en un banco del parque cercano y Alejandro comenzó a relatarle su historia. Era un empresario exitoso, pero también un hombre que había conocido la soledad. «He tenido todo el dinero del mundo, pero a veces me he sentido vacío. Creo que ayudar a otros me da un propósito», confesó. Valeria lo escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más cómoda. «No sé si merezco tu ayuda», dijo con sinceridad. «He fallado tantas veces en mi vida que no sé por dónde empezar». Alejandro, con un tono cálido, contestó: «Todos fallamos, Valeria. Lo importante es levantarnos y seguir adelante. Te admiro por la forma en que enfrentaste esa situación. No todos tienen esa fortaleza». Mientras hablaban, Alejandro notó que Valeria comenzaba a abrirse. Le habló de sus sueños, de cómo siempre había querido estudiar diseño de interiores. «Pero nunca he tenido la oportunidad», confesó, la tristeza marcada en su voz. «Mis padres me enseñaron a trabajar duro, pero no pudieron darme más que eso». Alejandro sintió una conexión instantánea con ella. «¿Qué te parece si te ayudo a cumplir ese sueño?», propuso. Valeria lo miró, incrédula. «¿De verdad? No sé si eso es posible». Alejandro sonrió. «Todo es posible si trabajamos juntos. Podría financiar tu educación y ayudarte a conseguir experiencia en el campo». El corazón de Valeria se llenó de esperanza, pero también de miedo.
¿Y si fracaso nuevamente? Empezó a decir, pero Alejandro la interrumpió. No pienses en el fracaso. Piensa en lo que podrías lograr. Tienes un talento especial y no debes dejar que alguien te haga sentir menos. En ese momento, Valeria sintió que una puerta se abría en su vida. La oferta de Alejandro no era solo un camino hacia una carrera, sino una oportunidad para redescubrir su valor. Está bien, acepto tu ayuda, dijo, con una determinación renovada. Haré todo lo posible para no decepcionarte. Alejandro sonrió, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Empezaremos con clases de diseño la próxima semana. Te ayudaré en todo lo que pueda. Valeria, con una mezcla de emoción y temor, asintió. Este encuentro había marcado un antes y un después en su vida. Mientras se despedían, Alejandro no podía evitar pensar en cómo había cambiado su visión del mundo en tan poco tiempo. Valeria había encendido algo en él, una chispa de esperanza y propósito que había estado apagada. La vida prometía ser diferente a partir de ese día. No sabía lo que el futuro deparaba, pero estaba decidido a acompañar a Valeria en su camino hacia la realización de sus sueños. La vida es impredecible, pensó, y en un instante, todo puede cambiar. Si quieres saber cómo continúa esta historia y cómo Valeria enfrentará sus desafíos, no olvides dejar tu like. Eso me motiva a seguir contando esta historia. La tarde era cálida y la plaza principal de la ciudad estaba llena de vida. Valeria, vestida con un sencillo pero elegante vestido, esperaba nerviosa a su cita. Había decidido darle una oportunidad al amor, aunque su corazón latía con fuerza por las dudas que la asaltaban. Se encontró con Rodrigo, un hombre que había conocido a través de una aplicación de citas. Al principio, todo parecía ir bien. Rodrigo era amable y divertido, pero a medida que la conversación avanzaba, Valeria comenzó a notar un cambio en su actitud. Rodrigo, que había sido encantador al principio, empezó a hacer comentarios despectivos sobre su trabajo como criada. ¿No te parece un poco triste tener que trabajar para vivir? Podrías hacer algo mucho mejor con tu vida, dijo, sonriendo de una manera que parecía más burlona que amable. Valeria sintió que el calor de la plaza se convertía en un frío glacial. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero decidió no dejar que sus palabras la afectaran. Trabajo duro y me siento orgullosa de lo que soy, respondió con firmeza. Pero Rodrigo no se detuvo. Claro, pero siempre habrá alguien más importante que tú, dijo, su tono lleno de desdén. En ese momento, Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La risa de los transeúntes y el bullicio de la plaza se convirtieron en un eco distante, y ella se sintió completamente expuesta. La humillación se apoderó de ella, y su corazón se hundió. «No tienes que ser tan cruel», murmuró, intentando mantener la dignidad. Sin embargo, la mirada de desprecio en los ojos de Rodrigo la atravesó como un cuchillo. Alejandro, que observaba desde lejos, sintió que su estómago se retorcía al ver a Valeria sufrir. No podía creer lo que estaba presenciando. La mujer que había capturado su atención por su dignidad y fortaleza, ahora estaba siendo tratada como si no valiera nada. La rabia se encendió en su interior. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada», pensó. A pesar de su posición privilegiada, Alejandro siempre había sentido que había un vacío en su vida. Era hora de actuar. Cuando Rodrigo se puso de pie para irse, dejando a Valeria con lágrimas en los ojos, Alejandro se acercó. Sin pensarlo dos veces, se presentó con una sonrisa cálida. «Hola, soy Alejandro, ¿estás bien?» Valeria levantó la vista, sorprendida por la repentina aparición de este hombre apuesto, que parecía genuinamente preocupado. «No, no estoy bien», respondió, su voz temblando. Solo fue una cita a ciegas, pero no esperaba ser humillada de esta manera. Alejandro sintió un impulso inmediato de protegerla. «Lo siento mucho. No deberías haber pasado por eso. La gente a menudo no entiende el valor de quienes trabajan duro», dijo, sintiendo una conexión instantánea con Valeria. La sinceridad en sus palabras resonó en ella, y por un momento la humillación se desvaneció. «Gracias, es raro encontrar a alguien que entienda», dijo ella secándose las lágrimas con un pañuelo. Mientras se sentaban en un banco cercano, Alejandro comenzó a hablarle sobre su vida.
Yo también he tenido mis propias luchas. A veces, la gente ve solo la superficie, compartió, y Valeria se sintió intrigada por su vulnerabilidad. ¿Y qué haces, si no es un secreto?, preguntó curiosa. Soy empresario, pero eso no define quién soy. Lo importante es lo que hacemos con lo que tenemos, respondió Alejandro. La conversación fluyó de manera natural y Valeria empezó a sentirse más cómoda. Ambos compartieron risas y anécdotas, y por un momento la humillación y el dolor parecían lejanos. Alejandro le contó sobre sus sueños de hacer del mundo un lugar mejor, y Valeria se sintió inspirada. A veces las personas como yo parecen invisibles, confesó, pero tengo sueños. Quiero estudiar y ser más que solo una criada. La determinación en su voz tocó a Alejandro de una manera profunda. Nunca dejes que alguien te haga sentir menos. Tienes un valor inmenso, dijo, sintiendo que su vida cambiaba a medida que hablaban. La conexión entre ellos crecía, y Valeria se dio cuenta de que había encontrado un aliado inesperado. Tal vez podrías ayudarme, sugirió tímidamente. Siempre he querido estudiar administración de empresas. Alejandro sonrió, sintiéndose emocionado por la idea de ayudarla. Podemos hacer que eso suceda. Te ayudaré a encontrar las mejores oportunidades, dijo, convencido de que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Valeria lo miró, sorprendida y agradecida. No sé cómo agradecerte. Nunca pensé que alguien como tú se interesaría por mí, respondió, sintiendo que su corazón latía con esperanza. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que Valeria era mucho más que una criada. Ella era una mujer con sueños y ambiciones. La humillación que había sufrido se convirtió en el catalizador de una nueva vida para ambos. Alejandro sabía que había tomado la decisión correcta al acercarse a ella. Esto es solo el comienzo, dijo con firmeza, mientras Valeria sonreía por primera vez desde que llegó a la plaza. La tarde se convirtió en noche, y la conexión entre ellos se fortaleció. Valeria nunca imaginó que una cita a ciegas podría llevarla a conocer a alguien que cambiaría su vida para siempre. Alejandro se sintió inspirado por su determinación y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ayudarla a alcanzar sus sueños. La vida a veces tiene formas extrañas de unir a las personas. En este caso, la humillación había sido la chispa que encendió una llama de esperanza. Valeria y Alejandro estaban destinados a cruzar caminos, y esa noche marcó el inicio de un viaje que ambos nunca olvidarían. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. A medida que la noche avanzaba, Valeria y Alejandro compartieron más sobre sus vidas, sin saber que el destino les tenía preparado mucho más de lo que podían imaginar. El aire estaba cargado de tensión cuando Valeria salió del restaurante, sintiéndose avergonzada y herida. Su cita a ciegas había sido un desastre absoluto. Caminó por la calle, sintiendo cada mirada de reojo de los transeúntes como una daga en su corazón. Se detuvo en un parque cercano, buscando un lugar donde pudiera esconder su dolor. En ese momento, sin saberlo, Alejandro la observaba desde la distancia. Alejandro, un millonario exitoso, había estado en el lugar equivocado en el momento correcto. Justo cuando se disponía a entrar en el restaurante para una cena de negocios, algo lo hizo detenerse. La escena de Valeria, su rostro desencajado y su cuerpo tenso por la vergüenza, le provocó una punzada de empatía. Decidió no ignorar esa sensación, así que se acercó a ella. ¿Te encuentras bien?, preguntó Alejandro, su voz suave y reconfortante. Valeria levantó la vista, sorprendida de que un hombre tan bien vestido y atractivo se dirigiera a ella. No estoy bien, respondió, su voz temblando. Acabo de tener la peor cita de mi vida. Lo siento mucho, dijo él, sentándose a su lado en el banco del parque. A veces las citas pueden ser desastrosas, pero no deberías permitir que eso te defina. Ella lo miró, buscando sinceridad en sus ojos. Es fácil decirlo, pero cuando alguien te rechaza de esa manera, duele. Solo me siento humillada. Alejandro sintió una conexión instantánea con ella. Había algo en su vulnerabilidad que lo atraía. ¿Puedo ofrecerte un consejo? A veces, las personas no ven el verdadero valor que tienes. No dejes que un solo momento
te haga dudar de ti misma. Valeria suspiró y se permitió sonreír levemente. Gracias. Es raro encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Me llamo Alejandro, se presentó extendiendo su mano. Valeria, respondió ella estrechando su mano. En ese contacto, ambos sintieron una chispa de conexión que ninguno de los dos había anticipado. ¿Quieres hablar de lo que pasó?, preguntó Alejandro, animándola a abrirse. Ella dudó por un momento, pero la calidez de su mirada la invitó a compartir. Era una cita a ciegas, organizada por una amiga. Tenía esperanzas, pero él llegó tarde. Se quejaba de todo y, al final, se burló de mí. Me sentí como un chiste. Alejandro frunció el ceño. Es increíble cómo algunas personas no valoran a los demás. Me parece que no sabes cuánto vales. Valeria sintió que sus palabras resonaban en su interior. Gracias, pero a veces me pregunto si soy suficiente. Mi vida ha sido complicada. Crecí en un barrio difícil y mis padres nunca tuvieron dinero. Siempre he luchado por salir adelante. Entiendo lo que es crecer en un ambiente complicado, dijo Alejandro, compartiendo un poco de su propia historia. Mis padres siempre esperaron que fuera perfecto. A veces la presión es abrumadora. Pareciera que tengo todo, pero a menudo me siento solo. Valeria lo miró sorprendida. ¿Tú? Pero eres un millonario, tienes éxito. Sí, pero eso no significa que no enfrente mis propias luchas. A menudo me pregunto qué es lo que realmente quiero en la vida. A veces siento que la gente solo se acerca a mí por mi dinero. Ella asintió, entendiendo esa sensación. Es difícil encontrar personas que te quieran por quien eres realmente. La gente suele tener expectativas. Exactamente, dijo Alejandro. En mi caso, me siento atrapado entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo. No quiero pasar mi vida en una jaula dorada. Valeria sintió una conexión profunda con él. Es extraño, pero me siento más comprendida por ti en estos minutos que en años. Es como si hubiéramos estado destinados a encontrarnos hoy. A veces, el destino nos sorprende, respondió Alejandro, mirándola intensamente. ¿Te gustaría que, en lugar de recordar esta cita fallida, tuviéramos una nueva? Tal vez una que no implique humillación. Valeria sonrió, sintiendo que el peso de la vergüenza comenzaba a disiparse. Me encantaría, pero no tengo dinero. Solo tengo $5. Eso no es un problema, dijo Alejandro con una sonrisa. Yo invito. ¿Qué te parece un café? A veces, las mejores conversaciones suceden en los lugares más sencillos. Ambos se levantaron del banco, sintiéndose más ligeros. Mientras caminaban hacia la cafetería, Valeria no podía evitar sentir que algo había cambiado en su vida. Alejandro no solo era un hombre atractivo, sino alguien que parecía genuinamente interesado en conocerla, y eso la llenaba de esperanza. A medida que se sentaban en la pequeña mesa frente a la ventana, Valeria se dio cuenta de que, a pesar de sus inseguridades, había en ella una chispa de felicidad. Alejandro la miraba con atención, y ella sentía que podía abrirse sin miedo al juicio. Gracias por ser tan amable, dijo Valeria, mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. No sé por qué me siento tan cómoda contigo. Quizás porque ambos hemos sentido el peso de las expectativas, respondió Alejandro, tomando un sorbo de su café. Y tal vez, solo tal vez, esta conexión es lo que necesitábamos. Valeria sonrió sintiéndose más segura. Quizás sí. A veces las conexiones más inesperadas pueden cambiar nuestras vidas. En ese momento, ambos sintieron que el futuro estaba lleno de posibilidades. Sin saberlo, habían comenzado un viaje que transformaría sus vidas de maneras que nunca imaginaron. Así que, ¿qué te gustaría hacer después?, preguntó Alejandro, una chispa de emoción en sus ojos. Quizás explorar la ciudad, respondió Valeria, sintiendo que su día estaba tomando un giro inesperado. Es un plan. Vamos a hacer que este día sea memorable, dijo él levantándose de la mesa, extendiendo su mano hacia ella. Valeria tomó su mano, sintiendo que, por primera vez, su vida estaba cambiando para mejor. Valeria miraba por la ventana del lujoso departamento de Alejandro, sintiendo una mezcla de incredulidad y emoción. Nunca imaginó que un encuentro tan humillante podría llevarla a un lugar como este. Alejandro, sentado a su lado,
La observaba con atención, como si intentara descifrar cada pensamiento que cruzaba por su mente. ¿Te gustaría contarme qué pasó en esa cita?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz era suave, casi como un susurro, y Valeria sintió que podía confiar en él. Fue vergonzoso, comenzó, recordando cómo su cita había terminado en risas burlonas y miradas despectivas. Solo tenía $5 para gastar y el chico se rió de mí. Dijo que no podía creer que alguien como yo pensara que podía salir con alguien de su nivel. Alejandro frunció el ceño. No deberías dejar que eso te afecte. La gente a menudo no ve más allá de lo superficial. Valeria asintió, pero en su interior esa experiencia había dejado una marca profunda. Es difícil no hacerlo. La gente me ve como una criada, como alguien de quien se puede burlar. No entienden que tengo sueños y aspiraciones. ¿Y cuáles son esos sueños?, Alejandro preguntó, interesado. Siempre he querido ser diseñadora de moda, confesó Valeria. Su voz se iluminó al hablar de su pasión. Pero nunca he tenido la oportunidad. La vida ha sido dura y mi familia depende de mí. Alejandro sintió una punzada de empatía. Su propia vida, a pesar de tener riquezas, estaba marcada por una soledad abrumadora. Lo entiendo. Mi familia siempre ha tenido grandes expectativas de mí. Se espera que siga con el negocio familiar, pero no me apasiona. A veces siento que estoy atrapado en una jaula de oro. Valeria giró la cabeza, sorprendida. Pero tú tienes todo lo que muchos sueñan. Dinero, éxito. ¿Por qué no simplemente lo disfrutas? Porque no es lo que yo quiero, respondió Alejandro. Su voz se tornó nostálgica. Quiero ser libre, tener el control de mi vida, pero la presión de mi familia es constante. Esperan que me case con alguien de su elección, que mantenga el nombre de la familia intacto. Valeria sintió que había encontrado un punto en común entre ellos. Ambos eran prisioneros de las expectativas sociales, aunque en contextos muy diferentes. Es difícil, ¿verdad? La gente asume que el dinero trae felicidad, pero a veces es todo lo contrario. Exactamente, dijo Alejandro mirándola intensamente. A veces, lo único que quiero es ser visto por quien realmente soy, no por mi estatus o mi dinero. Había una conexión palpable en el aire. Valeria sintió que, a pesar de sus diferencias, había algo que los unía. Sin embargo, también había una tensión que no podía ignorar. Alejandro era un millonario y ella, una criada. Esa diferencia siempre estaría presente entre ellos. ¿Y cómo planeas alcanzar tu sueño?, Alejandro preguntó, deseando cambiar el tema para aliviar la tensión. Me gustaría estudiar diseño, pero no tengo los recursos, explicó Valeria, sintiendo una punzada de tristeza. A veces, pienso que tal vez nunca lo lograré. Tal vez puedo ayudarte, sugirió Alejandro sin pensarlo. Puedo financiar tu educación. Quiero decir, si eso es lo que realmente deseas. Valeria lo miró, incrédula. ¿De verdad? No puedo aceptar eso. Sería demasiado para mí. ¿Por qué? Si tienes talento, deberías tener la oportunidad de desarrollarlo, insistió él. Su mirada era firme. Además, a veces la vida nos da oportunidades inesperadas. Esta puede ser la tuya. Un silencio se apoderó de la habitación. Valeria sentía que estaba en una encrucijada. Aceptar la ayuda de Alejandro podría significar una nueva vida, pero también implicaba una dependencia que la asustaba. Sin embargo, la idea de renunciar a su sueño era aún más aterradora. Lo pensaré, finalmente dijo Valeria con voz decidida. Alejandro sonrió, satisfecho con su respuesta. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que su relación había evolucionado rápidamente. No eran solo una criada y un millonario, se habían convertido en dos personas con sueños, inseguridades y anhelos similares. La barrera social que los separaba comenzaba a desvanecerse y una amistad genuina estaba floreciendo entre ellos. Me gustaría conocerte más, dijo Alejandro rompiendo la tensión. Tal vez podríamos salir a caminar o algo así, sin etiquetas, solo nosotros. Me encantaría, respondió Valeria, sintiendo el nerviosismo en su estómago. Por primera vez no se sentía inferior, sino emocionada por pasar tiempo con alguien que parecía entenderla. A medida que los días pasaban, comenzaron a explorar la ciudad juntos. Se reían, compartían historias y poco a poco
Valeria se dio cuenta de que Alejandro no era solo un millonario solitario. Era un hombre que anhelaba conexiones reales, algo que ella había deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, siempre había en su mente la sombra de su mundo diferente. Las miradas de desprecio que había recibido en su cita a ciegas seguían presentes, recordándole su lugar en la sociedad, pero cada vez que miraba a Alejandro, sentía que su vida estaba cambiando para mejor. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Valeria se detuvo y miró a Alejandro. «Gracias por ser una persona tan genuina. No muchos lo son». Alejandro sonrió. «Gracias a ti por permitirme conocerte. Prometo que no dejaré que el mundo nos separe». Pero en el fondo, Valeria sabía que las barreras sociales eran difíciles de romper. La vida los había colocado en caminos diferentes, y aunque su amistad florecía, el futuro seguía siendo incierto. Mientras el sol se ponía, ambos sintieron que estaban al borde de algo significativo, pero ¿sería suficiente para desafiar el destino que les había sido impuesto? La respuesta a esa pregunta aún estaba por venir. Si bien Valeria había comenzado a soñar de nuevo, la realidad que enfrentaban era dura. La presión de las expectativas, el miedo al rechazo y, sobre todo, el secreto que Valeria guardaba en su corazón amenazaban con desmoronar lo que estaban construyendo. La vida de Valeria había tomado un giro inesperado. Desde aquel encuentro humillante en la cita a ciegas, su conexión con Alejandro había crecido de maneras que nunca imaginó. Los dos, provenientes de mundos tan distintos, se encontraban cada vez más juntos, disfrutando de momentos que desafiaban las normas sociales que los separaban. En su tiempo juntos, Valeria se sentía viva. Cada rayo de sol que iluminaba las calles de la ciudad parecía reflejar la chispa de su nueva amistad. Un día, mientras paseaban por un parque, Alejandro comentó: «No puedo creer que haya pasado tanto tiempo desde aquella cita. Nunca pensé que terminaríamos aquí, hablando de nuestros sueños y aspiraciones». Valeria sonrió, recordando la vergüenza que había sentido, pero ahora esa situación se sentía como un mal recuerdo lejano. «Es curioso cómo la vida puede sorprendernos», respondió ella, sintiéndose más cómoda a su lado. Valeria se sintió más motivada que nunca. Alejandro le ofreció su ayuda para que pudiera asistir a una prestigiosa escuela de diseño. «Tienes un talento increíble, Valeria. No dejes que nada ni nadie te detenga», le dijo con sinceridad. Ella se sintió agradecida, pero también atormentada por la idea de que su amistad pudiera ser vista como algo inapropiado. A pesar de sus temores, decidió arriesgarse y aceptar la oferta. Las semanas pasaron y sus encuentros se hicieron más frecuentes. Valeria disfrutaba de las charlas profundas y las risas compartidas. Sin embargo, la sombra de la sociedad seguía acechando. En cada paseo, Valeria se preguntaba si sus amigos y familiares aceptarían su relación con Alejandro. A medida que se conocían más, comenzaron a compartir no solo sus sueños, sino también sus inseguridades. Alejandro confesó que sentía la presión de su familia para mantener su estatus, algo que Valeria nunca había imaginado que lo afectara de tal manera. Una tarde, mientras Valeria trabajaba en un boceto para una nueva colección, recibió un mensaje de su amiga Lucía. «Tienes que verme. Hay algo que necesito contarte». Valeria sintió un nudo en el estómago. Lucía siempre había sido una amiga leal, pero las tensiones sociales podrían cambiar la lealtad de cualquiera. Al llegar a la cafetería, Lucía la miró con una expresión preocupada. «He oído rumores, Valeria. La gente habla de ti y Alejandro». Valeria se sintió atrapada. «¿Qué dicen?», preguntó con voz temblorosa. Lucía le explicó que algunos de sus conocidos habían visto a Valeria y Alejandro juntos y habían comenzado a especular sobre su relación. «Algunos dicen que es inapropiado, que solo estás con él por su dinero», dijo Lucía con una mezcla de compasión y advertencia en su voz. El corazón de Valeria se hundió. «No es así», replicó sintiéndose herida. «Alejandro es diferente, es un amigo y me está ayudando a alcanzar mis sueños». Pero Lucía no parecía convencida. «Lo sé, Valeria, pero la gente no ve lo que tú ves. Ellos solo ven un millonario y su criada». La presión social comenzó a pesar en la mente de Valeria, que antes había sentido que podía desafiar el mundo.
Ahora se sentía atrapada entre su deseo de ser feliz y la realidad de las expectativas sociales. La conversación con Lucía había dejado una marca en su espíritu. Valeria decidió que necesitaba hablar con Alejandro sobre lo que estaba sucediendo. En su siguiente encuentro, el ambiente era más tenso de lo habitual. Alejandro notó que Valeria estaba inquieta. ¿Todo bien? Te veo diferente, le preguntó buscando su mirada. Ella dudó antes de responder. He oído cosas, Alejandro. La gente habla de nosotros. No sé cómo manejarlo. Alejandro la miró con comprensión. La gente siempre va a hablar, Valeria. Lo importante es lo que nosotros sabemos y sentimos. Pero las palabras de Alejandro no podían borrar el miedo que crecía en el corazón de Valeria. Se preguntaba si su amistad podría resistir la presión externa y si esto afecta tu vida, tu reputación, tu negocio, dijo ella, su voz temblando. Él respiró hondo y tomó su mano. No me importa lo que digan, lo que tenemos es real y eso es lo que importa. Valeria sintió un destello de esperanza, pero la sombra de la duda no se desvaneció. A pesar de su conexión, el mundo afuera seguía siendo hostil. Mientras tanto, Lucía, preocupada por la situación, decidió actuar. Su lealtad hacia Valeria la llevó a hablar con otros amigos de la joven. Sin embargo, el resultado fue desastroso. En lugar de proteger a Valeria, Lucía comenzó a propagar rumores sobre su relación con Alejandro. Las habladurías se extendieron como un reguero de pólvora. Valeria se convirtió en el tema del momento en su círculo social. Los días siguientes fueron difíciles. Valeria se sintió sola, acorralada por las críticas y el rechazo. Un día, en una reunión con amigos, escuchó comentarios hirientes. ¿No le da vergüenza estar con alguien como él?, dijo una de sus amigas. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La presión se volvió insoportable. Al llegar a casa esa noche, encontró a Alejandro esperándola. Su mirada era preocupada. ¿Qué ha pasado? Te veo angustiada, dijo, acercándose a ella. Valeria no pudo contener las lágrimas. No puedo soportar más esto. La gente está hablando de mí, de nosotros. Me siento atrapada. Alejandro la abrazó intentando consolarla. No dejes que ellos te roben tu felicidad. Somos más fuertes que sus palabras. Valeria sabía que tenía que tomar una decisión. Debería luchar por su amistad con Alejandro a pesar de las críticas o alejarse para proteger su reputación. Sus pensamientos eran un torbellino. Ella quería ser valiente, pero la presión social era abrumadora. Mientras ambos se miraban a los ojos, Valeria comprendió que su vida estaba en un punto de inflexión. La amistad que habían cultivado se enfrentaba a la adversidad. En su corazón, sabía que debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. No podía permitir que el miedo dictara su futuro. La conexión que había encontrado con Alejandro era demasiado valiosa. Sin embargo, el precio de su felicidad parecía más alto de lo que había anticipado. En ese momento, Valeria decidió que debía actuar, pero no sabía qué camino elegir. ¿Y si la gente no entiende?, preguntó Valeria, sintiéndose vulnerable. Alejandro sonrió con confianza. Entonces, que hablen. Lo que importa es lo que tenemos aquí y ahora. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que su amistad merecía la pena, a pesar de las dificultades. La decisión estaba tomada. Iba a luchar por lo que sentía. Valeria se encontraba en su habitación, sintiendo el peso de los rumores que la rodeaban. Después de la decepción que le había causado Lucía, su amiga de confianza, se preguntaba si alguna vez podría encontrar paz. La traición había sido devastadora. Lucía, en un arranque de celos, había revelado su relación con Alejandro a otros, lo que desató una serie de murmullos que se esparcieron como pólvora en el círculo social de Valeria. Mientras miraba por la ventana, Valeria recordó el momento en que comenzó a acercarse a Alejandro. La forma en que él la hacía sentir, como si fuera más que una simple criada, la llenaba de esperanza y felicidad. Sin embargo, ahora, esa felicidad se veía amenazada por rumores malintencionados. En su mente, las palabras de Lucía resonaban. Nunca podrás estar con alguien como él. Solo es una fantasía.
Por otro lado, Alejandro estaba en su oficina, rodeado de documentos y números que ya no le importaban. Su mente estaba ocupada por Valeria. La presión de su familia y de su círculo social pesaba sobre sus hombros. ¿Qué pensaría su madre al enterarse de su relación con una criada? La idea lo atormentaba. Sin embargo, en su interior, sabía que no podía dejar de lado sus sentimientos por ella. Valeria era diferente, era real. Cada vez que estaba a su lado, sentía que podía ser él mismo. La traición de Lucía había hecho que Alejandro se cuestionara su mundo. Sabía que tendría que confrontar a su familia en algún momento, pero el miedo a la desaprobación lo mantenía atado. Sin embargo, la imagen de Valeria, con su mirada desafiante y su sonrisa sincera, lo impulsaba a seguir adelante. «No puedo dejar que otros decidan mi felicidad», pensó. En el día siguiente, Valeria decidió que era hora de hacer frente a la situación. Se dirigió a un café local, donde sabía que Lucía estaría. La tensión en el aire era palpable, mientras Valeria se acercaba a la mesa donde su amiga la esperaba, con una expresión de despreocupación en su rostro. Lucía, ajena a la tormenta que había desatado, se permitió una sonrisa burlona. «Hola, Valeria, ¿cómo estás?», preguntó Lucía, como si no tuviera idea de lo que había causado. Valeria respiró hondo. «¿Cómo puedes ser tan desconsiderada? Sabes lo que has hecho. Has arruinado mi vida con tus mentiras». Lucía se encogió de hombros. «Solo dije la verdad. ¿Acaso deberías esconderte? Alejandro es un millonario, y tú eres solo su criada». Valeria sintió que la rabia le subía por el pecho, pero se contuvo. «No soy solo una criada, soy una persona con sueños y sentimientos, y merezco ser feliz, incluso si eso significa estar con alguien como él». La risa de Lucía resonó en el café, llamando la atención de otros clientes. «¿Feliz? ¿Con un hombre que nunca te aceptaría? Eres una broma, Valeria, y lo sabes». En ese momento, Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, decidió que no podía dejar que Lucía la venciera. «No tengo por qué justificarme ante ti. Alejandro y yo tenemos una conexión real, y si no lo entiendes, eso es tu problema». Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de veneno. «¿Y qué pasará cuando él se dé cuenta de que eres solo una ilusión? Te dejará, te lo prometo». Valeria se levantó, sintiendo que la ira y la tristeza la invadían. «No necesito tus predicciones, solo quiero que te quedes fuera de mi vida». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del café, dejando a Lucía atónita. Afuera, el aire fresco la envolvió, y aunque aún sentía la carga de los rumores sobre sus hombros, una chispa de determinación brotó en su interior. Había tomado la decisión de luchar por su felicidad. No iba a dejar que la traición de Lucía definiera su destino. Tenía que hablar con Alejandro y enfrentar los rumores de frente. Mientras tanto, Alejandro, que había estado consciente de la creciente tensión entre Valeria y Lucía, decidió que era hora de actuar. Se dirigió a la casa de Valeria. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que iba a decirle. Sabía que debía protegerla, pero también que debía ser honesto sobre su situación familiar. Al llegar, encontró a Valeria en el jardín, con los ojos llenos de lágrimas. «Valeria», dijo, acercándose con cuidado, «necesitamos hablar». Ella lo miró y aunque quería abrazarlo, el miedo y la incertidumbre la hicieron retroceder. «¿De qué se trata, Alejandro?». Él tomó un profundo respiro. «Sobre Lucía y los rumores. No puedo permitir que ella te haga daño. Lo que siento por ti es real, y no quiero que te sientas avergonzada por eso». Valeria sintió una ola de emoción. «Pero, ¿qué pasará con tu familia? ¿Qué dirán?». Alejandro tomó su mano, mirándola a los ojos. «No importa lo que digan. Lo que realmente importa es lo que sentimos. Estoy dispuesto a enfrentar a mi familia por ti. No quiero perderte». En ese momento, Valeria se dio cuenta de que Alejandro estaba dispuesto a arriesgar todo por su amor. Un sentimiento de esperanza la invadió, pero también el miedo a lo que vendría. ¿Y si no me aceptan? ¿Y si todo se desmorona? «Lo enfrentaremos juntos», prometió Alejandro. «No quiero vivir en un mundo donde no esté contigo». Valeria sintió que sus dudas comenzaban a desvanecerse. «Si tú estás conmigo, Alejandro, estoy dispuesta a luchar». Ambos se quedaron en silencio,
sintiendo la fuerza de su conexión. La determinación de enfrentarse al mundo se apoderó de ellos, y en ese momento supieron que estaban listos para luchar por su amor sin importar las consecuencias. «Debemos hablar con mi familia», dijo Alejandro finalmente, decidido. «No puedo seguir escondiéndote». Valeria asintió, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La traición de Lucía había sido dolorosa, pero también había servido para unirlos más. Ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Si este capítulo ha resonado contigo, no dudes en dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para seguir contando esta historia. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y Alejandro se encontraba en su lujoso despacho, rodeado de documentos y decisiones que parecían pesar más que las paredes de su oficina. Había tomado una decisión, una que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Había visto a Valeria, su criada, humillada en la cita a ciegas que Lucía había organizado, y aquello despertó algo profundo en su interior. Ya no podía ignorar sus sentimientos por ella. Valeria había sido un faro de luz en su vida, siempre con una sonrisa, siempre apoyándolo en sus momentos más difíciles. La forma en que la miraban los demás, como si fuera menos que una persona, lo enfurecía. La idea de que los rumores pudieran destruir lo que ellos estaban comenzando a construir juntos lo llenó de determinación. No podía permitir que el miedo al qué dirán lo mantuviera prisionero. Se levantó de su silla, decidido a enfrentar a su familia. La imagen de su madre, siempre preocupada por mantener el estatus familiar, le vino a la mente. Ella nunca aceptaría que su hijo se involucrara con alguien de una clase social inferior. Pero, ¿qué significaba realmente eso para él? ¿Era el dinero y el estatus más importante que el amor y la felicidad? Mientras se dirigía al comedor, su corazón latía con fuerza. Sabía que su familia no lo entendería. «Alejandro, tienes que pensar en tu futuro», solía decirle su padre. Pero, ¿y si su futuro no incluía a Valeria? La idea le resultaba insoportable. Al entrar al comedor, su familia estaba reunida alrededor de la mesa, hablando animadamente sobre negocios y relaciones. Su madre, Lucía, lo miró con curiosidad. «¿Qué te trae por aquí, hijo?», preguntó como si supiera que algo no estaba bien. «Necesito hablar con ustedes», dijo Alejandro, sintiendo el peso de sus palabras. «Es sobre Valeria». El silencio se apoderó de la habitación. Su padre, un hombre de negocios estricto, frunció el ceño. «¿Valeria? ¿La criada?» «Alejandro, no puedes estar hablando en serio. No es alguien con quien deberías involucrarte». «Pero la amo», respondió Alejandro, su voz firme. «Ella es más que una criada para mí. Es inteligente, amable y me hace sentir vivo. No puedo seguir ocultando lo que siento». «Esto es ridículo», exclamó Lucía, levantándose de la mesa. «No puedes arruinar tu vida por una simple criada. ¿Qué pensarán nuestros amigos? ¿Qué dirán en las reuniones? Tu futuro está en juego, Alejandro». «¿Y qué hay de mi felicidad?», replicó él, sintiendo la ira y la frustración crecer dentro de él. «No puedo vivir una vida que no quiero. No puedo seguir sintiéndome culpable por querer a alguien que me hace feliz». Su madre lo miró con incredulidad. «Estás siendo inmaduro. El amor no paga las cuentas ni asegura tu futuro. Tienes que pensar en lo que es mejor para nuestra familia». «Lo que es mejor para la familia no significa nada si no soy feliz», dijo Alejandro, sintiendo que su voz temblaba. «Valeria no es menos que nosotros y no voy a dejar que sus opiniones me controlen». La tensión en la habitación era palpable. Su padre se levantó, acercándose a él. «Si decides seguir por este camino, estarás solo. No podemos apoyarte en una decisión tan absurda». Alejandro sintió el impacto de esas palabras. ¿Estaría dispuesto a perder a su familia por Valeria? La respuesta llegó rápidamente. «Prefiero estar solo que vivir una mentira», dijo con una determinación renovada. Con esas palabras, Alejandro salió de la casa, dejando atrás el mundo que había conocido. La sensación de libertad lo invadió, pero también la incertidumbre. Tenía que encontrar a Valeria y decirle lo que había decidido. No podía dejarla en la oscuridad. Mientras caminaba hacia su casa, recordó lo que había vivido en las últimas semanas. Valeria había sido su apoyo, su confidante. La forma en que la miraba,
La manera en que sus ojos brillaban al hablar de sus sueños y aspiraciones lo llenaba de esperanza. Sabía que tomar esta decisión podría cambiarlo todo, pero no quería vivir en un mundo donde el amor no tuviera cabida. Cuando llegó, encontró a Valeria sentada en la cocina, con la mirada perdida en un libro. Al verlo, levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa que iluminaba la habitación. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó, notando la seriedad en su expresión. «Valeria, necesito hablar contigo», dijo, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «He tomado una decisión. No puedo seguir escondiendo lo que siento». Valeria se puso de pie, su rostro lleno de expectativa. «¿Qué quieres decir?». «Te elijo a ti. He decidido que no me importa lo que piensen los demás. Lo que siento por ti es real y no quiero perderte», confesó Alejandro, sintiendo que el peso de sus palabras lo liberaba. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «¿De verdad lo dices? ¿No tienes miedo de lo que pueda pasar?». «No, no tengo miedo», respondió él acercándose a ella. «Prefiero enfrentar el mundo contigo a mi lado que vivir una vida vacía sin ti». Valeria lo miró fijamente, como si estuviera buscando la verdad en sus ojos. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Si estás seguro, yo también lo estoy». En ese momento, ambos sabían que su amor era más fuerte que las circunstancias. Sin embargo, el camino que les esperaba no sería fácil. Alejandro había elegido el amor, pero también había elegido enfrentar las consecuencias de esa decisión. Era un nuevo comienzo, pero también un desafío. La conexión entre ellos se fortalecería ante la adversidad. Alejandro se dio cuenta de que, aunque habían dejado atrás el miedo, el futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, siempre y cuando Valeria estuviera a su lado. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Lo que Alejandro aún no sabía era que el pasado de Valeria guardaba secretos que cambiarían todo nuevamente. Valeria estaba en su habitación, sumida en pensamientos. La decisión de Alejandro de enfrentar a su familia por ella la había dejado atónita. Sabía que su amor no sería fácil, pero la determinación de Alejandro la llenaba de esperanza. Mientras organizaba algunas cosas, se topó con una caja antigua que pertenecía a su madre. Curiosa, decidió abrirla. Dentro, encontró una carta amarillenta. Era de su madre, escrita años atrás. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras leía las palabras. En la carta, su madre relataba un secreto que había guardado por mucho tiempo. Hablaba de un amor prohibido, de un hombre que había sido despojado de su dignidad por el mismo estatus que Valeria ahora enfrentaba. «No permitas que el miedo te controle», decía su madre. «El amor verdadero siempre vale la pena, incluso cuando el mundo se opone». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria. Recordó cómo su madre había luchado por ser feliz, a pesar de las adversidades. Se dio cuenta de que su historia y la de Alejandro eran similares. El miedo a perderlo la consumía, pero el legado de valentía de su madre la inspiraba a seguir adelante. «No puedo dejar que el pasado defina mi futuro», se dijo a sí misma. Mientras tanto, Alejandro se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Su madre, doña Isabel, siempre había sido una mujer fuerte y con opiniones firmes. Sabía que su decisión de estar con Valeria no sería bien recibida. Sin embargo, estaba decidido a hacer lo correcto. Era el momento de enfrentar sus propios demonios. Al llegar a la mansión familiar, Alejandro se sintió abrumado por la opulencia. Las paredes estaban adornadas con retratos de generaciones pasadas, todos con miradas serias que parecían juzgarlo. Su madre lo esperaba en el salón, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación. «Alejandro», comenzó doña Isabel, «no entiendo qué te ha llevado a tomar esta decisión. Valeria es solo una criada. ¿Qué futuro puedes tener con ella?». La incredulidad en su voz era palpable. Alejandro respiró hondo, consciente de que debía ser firme. «Madre, Valeria es más que una criada. Ella es una mujer increíble y la amo. No puedo seguir viviendo en este mundo donde el estatus lo es todo. Quiero ser feliz y quiero que me apoyes en esta elección», respondió, sintiendo que su voz se llenaba de determinación.
¿Felicidad? ¿Con una mujer que no pertenece a nuestra clase? Estás cometiendo un error, hijo. No sabes lo que te espera, replicó Isabel, su tono volviéndose más agudo. Alejandro sintió el peso de la tradición aplastarlo, pero sabía que no podía dar marcha atrás. ¿Y tú, madre? ¿Qué sabes de la felicidad? Siempre te has dejado guiar por el miedo y el estatus. Yo no quiero seguir ese camino, dijo Alejandro, notando cómo la tensión crecía entre ellos. Isabel se quedó en silencio, sorprendida por la audacia de su hijo. Había esperado que su amor por Valeria fuera solo una fase, algo que se desvanecería con el tiempo. Pero ver la firmeza en los ojos de Alejandro la asustaba. «No entiendo por qué estás tan decidido a arruinar tu vida», murmuró, dejando entrever sus propios miedos. «Porque he visto lo que el miedo puede hacer», contestó Alejandro, recordando la historia de su madre. «Hemos sido prisioneros de nuestras propias decisiones. Yo elijo ser libre, madre». Mientras la conversación se intensificaba, Valeria, en su habitación, se sentía dividida entre la esperanza y el temor. La carta de su madre resonaba en su mente, instándola a no rendirse. «El amor verdadero siempre vale la pena», repetía en sus pensamientos. La discusión entre madre e hijo continuaba, cada vez más acalorada. Isabel, sintiéndose acorralada, reveló un secreto que había guardado por mucho tiempo. «Alejandro, tú no sabes lo que es vivir con el peso de la vergüenza. Tu padre, él también amó a una mujer de clases bajas. Fue un escándalo que arruinó su vida. Nunca quise que tú sufrieras lo mismo». Alejandro quedó paralizado. Las palabras de su madre resonaban en su corazón. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su voz temblando. Isabel, visiblemente afectada, explicó cómo había luchado con el dolor de esa traición familiar. «Te protegí de ese sufrimiento. No quería que pasaras por lo que yo viví», dijo, la vulnerabilidad asomando entre sus palabras. Alejandro sintió una mezcla de compasión y frustración. «Madre, no puedo vivir con miedo. Debo tomar mis propias decisiones, incluso si eso significa enfrentar la desaprobación de la familia». Isabel se dio cuenta de que su hijo estaba decidido. La fricción entre ellos se desvaneció un poco, dando paso a una conexión más profunda. «Tal vez», murmuró, «debería haber confiado más en ti». Valeria, desde su habitación, sintió que su corazón latía con fuerza. La revelación de Isabel la hizo reflexionar sobre el impacto que el pasado tiene en el presente. «Si mi madre pudo luchar por su amor, yo también puedo hacerlo», pensó, llena de determinación. Alejandro, sintiendo la tensión disminuir, decidió que era el momento de dar un paso más. «Madre, quiero que conozcas a Valeria. Quiero que la veas como yo la veo, una mujer fuerte y valiente, digna de amor y respeto». La mirada de Isabel se suavizó. «No prometo que será fácil, hijo, pero estoy dispuesta a intentarlo». La promesa de una nueva perspectiva se asomaba en el aire. En ese instante, Valeria decidió que era hora de unirse a la conversación. Con el corazón en la boca, salió de su habitación, preparada para enfrentar sus miedos. El futuro era incierto, pero estaba dispuesta a luchar por lo que amaba. «¿Puedo entrar?», preguntó Valeria, sintiendo que cada palabra pesaba. Alejandro le sonrió, mientras su madre la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era el momento decisivo que podrían haber estado esperando. «Valeria, justo estábamos hablando de ti», dijo Alejandro, mientras su madre la observaba con una nueva luz. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, lista para compartir su historia y el legado de su madre. «Leí la carta de mi madre», comenzó Valeria, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. «Ella también luchó por el amor y me enseñó que no debo dejar que el miedo me controle. Quiero ser valiente como ella». La conexión entre los tres se fortalecía, y el amor y la valentía se entrelazaban en ese momento. Valeria estaba decidida a luchar por su futuro junto a Alejandro, y su historia prometía ser más fuerte que cualquier obstáculo. En ese instante, el destino de todos estaba por cambiar, y la conexión entre ellos prometía ser más fuerte que cualquier obstáculo. La tarde se tornó tensa en la mansión de los Mendoza. Alejandro había decidido enfrentar a su madre, doña Isabel, después de descubrir el contenido de la carta que Valeria había encontrado.
Sabía que el amor por Valeria no era solo un capricho, sino una necesidad vital para su felicidad. Sin embargo, la sombra de su madre siempre había sido alargada y temida en la familia. Isabel estaba sentada en el elegante salón, con los dedos entrelazados, mirando por la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, resaltando sus facciones. Alejandro entró sin golpear, decidido. «Madre, tenemos que hablar», dijo con voz firme. Isabel giró la cabeza lentamente, sorprendida por la determinación de su hijo. «¿Sobre qué, Alejandro?» «Sobre esa mujer que ha entrado en nuestra vida como un torbellino», respondió Isabel, su tono cargado de desdén. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «No es solo una mujer, madre, es Valeria y la amo. No permitiré que tus miedos arruinen nuestra felicidad». Isabel se levantó, su figura esbelta proyectando una autoridad que había mantenido durante años. «Amor, ¿de verdad crees que puedes amar a alguien de su posición? No sabes nada de lo que implica esa relación», dijo con un susurro que parecía un grito. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Y tú, qué sabes de amor verdadero, madre? ¿Cuántas veces has sacrificado tu propia felicidad por esta familia?» Isabel se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de una tristeza que Alejandro nunca había visto. «Tú no entiendes. Todo lo que he hecho fue por protegerte, por no perderte como perdí a tu padre», confesó, su voz temblando. Alejandro dio un paso atrás, sorprendido. «¿Perderme? ¿Qué tiene que ver eso con Valeria?». La madre de Alejandro suspiró y se sentó de nuevo, pareciendo más frágil. «Tu padre era un soñador. Se enamoró de una mujer que no era de su mundo, y eso nos destruyó. No quiero que repitas ese error», dijo mientras se pasaba la mano por el cabello, un gesto que delataba su angustia. Alejandro, con el corazón dividido, recordó las historias de su padre que siempre terminaban en melancolía. «Pero madre, Valeria me hace feliz. No puedo dejarla ir», insistió. «¿Y si te lastima? No todas las historias de amor son felices. A veces el amor puede ser una trampa», Isabel replicó, con un matiz de desesperación en su voz. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. «¿Acaso no crees en el amor verdadero? ¿No crees que puedo ser feliz diferente a ti?», preguntó, buscando una conexión, una comprensión. Isabel miró a su hijo a los ojos, y fue en ese momento que Alejandro vio la verdad detrás de su resistencia. «He visto el dolor que causa el amor, Alejandro. He visto cómo puede consumir a una persona, cómo puede hacerte perder todo lo que tienes», dijo, su voz ahora más suave, casi un susurro. «No quiero que sufras como yo sufrí, pero madre, no puedes vivir mi vida por mí», respondió Alejandro, sintiendo que la conversación estaba tomando un rumbo doloroso. Isabel se levantó nuevamente, su mirada fija en el horizonte. «Solo quiero protegerte. A veces el amor no es suficiente. A veces se necesita más que eso». La tensión en el aire era palpable. Alejandro sintió que las palabras de su madre lo golpeaban como un torrente. «¿Por qué no puedes confiar en mí? ¿Por qué no puedes confiar en lo que siento por Valeria?», preguntó, su voz quebrándose. Isabel miró hacia abajo, como si la respuesta fuera demasiado dolorosa de aceptar. «Porque confundir amor con necesidad es fácil. No quiero que lo confundas», dijo, su voz casi inaudible. Alejandro se sintió impotente. «Valeria no es solo una necesidad. Es mi elección y estoy dispuesto a luchar por ella», afirmó con determinación. «Si no puedes aceptarlo, entonces tal vez seas tú quien necesita reflexionar». Isabel sintió una punzada en su pecho. La idea de perder a su hijo, de verlo sufrir, era un miedo profundo que la había atormentado durante años. Sin embargo, había algo más en juego. «Si decides seguir adelante con esta relación, Alejandro, no puedo garantizarte mi apoyo. No puedo ver cómo te arriesgas a perderlo todo por alguien que no está en tu mundo», advirtió, la voz temblando entre la preocupación y la desesperación. Un silencio pesado llenó la habitación. Alejandro respiró hondo, sintiendo que el peso de la decisión lo oprimía. «No puedo seguir eligiendo entre tu miedo y mi felicidad. Valeria es mi elección, y si eso significa perderte, entonces tendré que hacerlo», dijo, a pesar del dolor que esas palabras le traían.
Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Realmente estás dispuesto a perderme por ella?, preguntó, un tono de desesperación en su voz. Alejandro no respondió de inmediato, sintiendo que cada palabra que pronunciara podría ser una herida más en un corazón ya quebrado. Madre, no quiero perderte, pero tampoco puedo dejar que tus temores gobiernen mi vida, finalmente dijo, su voz llena de resolución. Isabel se sentó de nuevo, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. Entonces, solo espero que el amor que sientes por ella sea suficiente para enfrentar lo que vendrá, concluyó, con lágrimas asomando en sus ojos. La conversación había sido un campo de batalla emocional, y ambos sabían que el camino por delante sería complicado. Alejandro salió del salón, el aire fresco de la tarde envolviéndolo. Se dio cuenta de que había una verdad más profunda en las palabras de su madre, pero su amor por Valeria era más fuerte que cualquier miedo heredado. Si bien la relación con su madre estaba tensa, Alejandro estaba decidido a luchar por su amor. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba y que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían cambiar sus vidas para siempre. Si deseas saber cómo Alejandro enfrentará el futuro y su relación con Valeria, no olvides dejar tu like y seguir nuestra historia. La noche había caído sobre la ciudad y Valeria se encontraba en su pequeño departamento, revisando una vez más la carta que había recibido esa mañana. Era un viejo documento que había encontrado en el ático de su abuela, un legado familiar que había permanecido oculto durante años. Su corazón latía con fuerza mientras leía el contenido, que revelaba un vínculo inesperado entre su familia y la familia de Alejandro. El peso de la revelación era abrumador. Mientras tanto, Alejandro estaba en su lujoso apartamento, incapaz de concentrarse en su trabajo. Había estado pensando en Valeria desde la última vez que se vieron. Su madre, Isabel, había intentado disuadirlo de seguir adelante con su relación, pero él sabía en su corazón que Valeria era la única que lo comprendía verdaderamente. Sin embargo, la carta que Valeria había encontrado podría complicar aún más las cosas. Valeria recordó la conversación que tuvo con su abuela antes de su fallecimiento. Las apariencias engañan, Valeria. A veces, la verdad está más cerca de lo que piensas, le había dicho su abuela con una mirada enigmática. Esa frase resonaba en su mente mientras intentaba descifrar el significado del documento. La carta mencionaba un antiguo acuerdo entre las dos familias, un pacto que se había hecho hace décadas, pero que nunca se había cumplido. Decidida a descubrir más, Valeria buscó en su computadora información sobre la familia de Alejandro. Encontró un archivo que contenía datos sobre sus antepasados, y para su sorpresa, vio nombres que reconocía de la carta. Estaba claro que sus familias habían estado unidas de alguna manera. ¿Pero cómo? De repente, el sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro. ¿Podemos vernos esta noche? Hay algo importante que necesito decirte. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso Alejandro sabía algo sobre el secreto que había descubierto? Con un suspiro, respondió afirmativamente y se preparó para la cita, aunque su mente estaba llena de dudas. Cuando Valeria llegó al restaurante, Alejandro ya estaba allí nervioso. Al verla entrar se levantó rápidamente y la saludó con un beso en la mejilla. «Te he estado esperando. Me alegra que hayas venido», dijo intentando sonreír. Pero Valeria notó la tensión en su rostro. «¿Qué es tan urgente, Alejandro?», preguntó tomando asiento. «Es sobre mi madre y sobre nosotros», comenzó Alejandro, pero antes de que pudiera continuar, Valeria decidió interrumpirlo. «Yo también tengo algo importante que contarte. Encontré una carta que revela algo sobre nuestras familias». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «Es un antiguo documento que conecta nuestras familias de una manera que no puedo explicar del todo, pero creo que hay un vínculo que no conocíamos», explicó Valeria, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿Y qué significa eso para nosotros?». «Significa que hay cosas que debemos aclarar. No sé si podemos seguir ignorando el pasado», respondió Valeria, sintiendo que una sombra se cernía sobre su relación.
La conversación se tornó tensa. Alejandro se sintió abrumado por la revelación, mientras Valeria luchaba con el miedo de perderlo. «Valeria, comenzó Alejandro, pero Valeria lo interrumpió. «Alejandro, por favor, escúchame. No quiero que esto nos separe, pero necesitamos enfrentar la verdad. Lo sé, pero mi madre, ella no acepta nuestra relación y ahora esto». Alejandro se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. «No sé cómo manejarlo». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «No quiero que tu madre decida por nosotros. Lo que siento por ti es real», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Yo también lo siento, Valeria, pero necesito tiempo para entender todo esto», respondió él, su mirada llena de confusión. La cena avanzaba lentamente, llena de silencios incómodos y miradas perdidas. Ambos estaban atrapados en un mar de dudas, preguntándose si el amor que compartían podría sobrevivir a los secretos del pasado. Valeria no podía dejar de pensar en su abuela y en el legado que había descubierto. «Tal vez deberíamos hablar con nuestras familias. Tal vez hay una forma de resolver esto», sugirió. «Hablar con mi madre. Ella nunca aceptará esto. Siempre ha tenido una visión muy clara de lo que quiere para mí», dijo Alejandro, su voz tensa. «Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Si de verdad nos amamos, debemos luchar por esto», insistió Valeria, sintiendo la urgencia de actuar. Alejandro se quedó en silencio, contemplando sus palabras. «No sé si estoy listo para enfrentar a mi madre, Valeria. Ella es complicada. Siempre ha sido así», confesó, su voz llena de incertidumbre. Valeria sintió un impulso de acercarse a él y tomar su mano, pero dudó. «Lo comprendo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras descubrimos más sobre nuestras familias. La verdad siempre sale a la luz», dijo, su voz ahora más firme. Finalmente, Alejandro la miró a los ojos. «Quizá debamos hablar con mi madre, pero no es fácil para mí. Debo prepararme», admitió, mientras su expresión se suavizaba un poco. «Estoy contigo, Alejandro, solo no quiero perderte», respondió Valeria, sintiendo que el amor que sentía por él era más fuerte que las dudas que los rodeaban. Ambos continuaron conversando, el ambiente un poco más ligero, pero la sombra de la revelación seguía presente. Sabían que su relación estaba en una encrucijada. Valeria se despidió de Alejandro esa noche, con una mezcla de esperanza y miedo. Mientras caminaba de regreso a su departamento, la carta en su bolso pesaba como una losa. ¿Qué más secretos escondían sus familias? Y lo más importante, ¿su amor podría soportar la verdad? Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. La noche parecía más oscura mientras Valeria pensaba en el futuro incierto que les esperaba a ambos. ¿Podrían encontrar la fuerza para enfrentar los secretos que amenazaban con separarlos? El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Valeria caminaba por el parque, sus pensamientos enredados en la confusión que había surgido tras la revelación del vínculo entre sus familias. La idea de compartir su vida con Alejandro, el hombre que había llegado a amar, ahora estaba llena de incertidumbres. A pesar de que su corazón latía con fuerza por él, su mente no podía evitar cuestionar si era correcto seguir adelante. Mientras tanto, Alejandro, sentado en su lujoso coche, sentía un nudo en el estómago. Había intentado llamar a Valeria varias veces, pero ella no respondía. La preocupación lo invadía. ¿Estaría bien? ¿Por qué se había alejado? Su mente viajaba a la noche de la cita a ciegas, recordando su risa y la chispa que había sentido al estar juntos. Pero ahora esa chispa parecía apagarse. Valeria llegó a la casa de su amiga Clara buscando consuelo. «No puedo creer que seamos parte de esta historia tan complicada», le dijo mientras se dejaba caer en el sofá. «¿Cómo puede ser que nuestras familias estén conectadas de esta manera? No sé si Alejandro es realmente el indicado para mí». Clara, que había estado observando a su amiga, le respondió: «Valeria, a veces el amor llega en las formas más inesperadas, pero también es importante que te sientas segura. ¿Has considerado hablar con Alejandro?». Valeria suspiró, sintiendo el peso del dilema. «Sí, pero si le cuento lo que descubrí, no arriesgo perderlo. Puede que se sienta traicionado o que no quiera seguir con esto».
Pero ¿no crees que él merece saber la verdad? Tal vez se sienta igual de confundido, sugirió Clara tratando de alentarla. No puedes tomar decisiones por él. Mientras tanto, Alejandro decidió que no podía esperar más. Voy a buscarla, se dijo a sí mismo. Se dirigió a la casa de Valeria, pero al llegar su corazón se hundió al ver que las luces estaban apagadas. Golpeó la puerta, pero no obtuvo respuesta. La frustración lo invadió. En el camino de regreso, Alejandro se encontró con su madre, quien lo miró con preocupación. «¿Qué te pasa, hijo? Pareces perdido». «Es Valeria», respondió Alejandro, sintiendo que su voz se quebraba. «No sé qué hacer. La amo, pero todo se ha vuelto tan complicado». Su madre, con su experiencia, le dijo: «A veces, enfrentarse a la verdad es el primer paso para encontrar la felicidad. No dejes que el miedo te detenga». Valeria, en la casa de Clara, decidió que necesitaba aclarar sus sentimientos. Tal vez solo deba dejar que las cosas fluyan. Si Alejandro realmente me ama, encontrará la manera de entenderme. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Valeria recibió un mensaje de Alejandro. «Necesitamos hablar. Por favor, ven a mi casa esta noche». El corazón de Valeria latió con fuerza, pero también le llenó de temor. ¿Qué diría? La noche llegó y Valeria se preparó con nerviosismo. Cuando llegó a la casa de Alejandro, se dio cuenta de que su amor por él era fuerte, pero la ansiedad la consumía. «¿Y si todo se desmorona?», pensó. Alejandro la recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Valeria, gracias por venir. Necesitamos ser honestos el uno con el otro». Ella lo miró a los ojos, sintiendo la intensidad del momento. «Sí, estoy lista para hablar». Ambos se sentaron en el sofá, y Alejandro comenzó: «Desde que te conocí, he sentido una conexión especial contigo. Pero lo que descubrimos es complejo. No quiero que esto nos separe». Valeria lo interrumpió. «Pero Alejandro, nuestras familias están unidas de una manera que no entiendo. No sé si esto es lo correcto. Valeria, el amor no siempre es sencillo, pero no quiero perderte por algo que no podemos controlar. Estoy dispuesto a enfrentarlo contigo». En ese momento, Valeria sintió que su corazón se abría. La vulnerabilidad de Alejandro la tocó profundamente. Sin embargo, la confusión seguía presente. ¿Y si esto nos destroza? ¿Qué pasará si nuestros padres no aceptan nuestra relación? Alejandro tomó su mano. «No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Te amo, Valeria». Por un instante, el mundo exterior desapareció. Pero en lo profundo de su ser, Valeria sabía que tenía que tomar una decisión. «Alejandro, necesito tiempo para pensar. No puedo apresurarme». La tristeza en los ojos de Alejandro fue evidente. «Entiendo. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti». Esa noche, Valeria salió de la casa de Alejandro con el corazón pesado. La ruptura temporal que sentía se volvió palpable y su mente estaba llena de dudas. Había un amor verdadero, pero también una sombra de malentendidos que amenazaba con separarlos. Mientras caminaba por la calle, recordó las palabras de Clara: «El amor verdadero, vale la pena luchar». Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? En ese momento, decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. «Debo hablar con Alejandro», pensó, sintiendo una nueva determinación. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. «Valeria, por favor, no te alejes de mí. Estoy dispuesto a luchar por nosotros». Las palabras de Alejandro resonaron en su mente, llenándola de esperanza. «Quizás no todo esté perdido», reflexionó. Si esta historia te ha emocionado, no te olvides de dejar tu like. Cada interacción me ayuda a seguir creando. La verdad es que Valeria y Alejandro enfrentan un camino lleno de incertidumbres y no puedo esperar a compartir lo que viene. Valeria caminaba por el parque, sintiendo la brisa fresca del otoño acariciar su rostro. La vida había cambiado mucho en un año. Después de la revelación que la unía a Alejandro, su mundo se había desmoronado y reconstruido. Había tomado la decisión de dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro. Sin embargo, el recuerdo de Alejandro la perseguía, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Mientras tanto, Alejandro había estado lidiando con sus propios demonios.
La esencia de Valeria aún estaba presente en cada rincón de su mansión. A menudo se encontraba mirando el jardín, imaginando cómo sería si ella estuviera allí, riendo y disfrutando de la vida. La distancia que habían puesto entre ellos no había logrado borrar la conexión que sentían. A pesar de sus esfuerzos, Alejandro no pudo evitar preguntarse si alguna vez podrían volver a estar juntos, si el destino les daría otra oportunidad. Un domingo, Valeria decidió asistir a un evento en la Galería de Arte de la ciudad. Había pasado meses trabajando en una serie de pinturas que reflejaban su viaje personal. Sabía que era hora de mostrar su arte al mundo, no solo como una forma de expresarse, sino también como un paso hacia su independencia. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba, recordando la última vez que había estado en un evento similar con Alejandro a su lado. La galería estaba llena de gente, todos admirando las obras expuestas. Valeria sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al ver a sus pinturas colgadas en las paredes. Comenzó a recibir elogios de los asistentes, lo que le dio confianza. Sin embargo, en medio de la multitud, su mirada se cruzó con la de Alejandro. El tiempo pareció detenerse. Él estaba allí, con una expresión de sorpresa y admiración, como si hubiera estado esperando ese momento. Su mirada era intensa, llena de emociones no expresadas. Valeria sintió su corazón acelerarse. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se habían visto, y la chispa entre ellos era innegable. Alejandro se acercó lentamente, su voz firme pero suave. «Valeria, no puedo creer que estés aquí. Tus obras son impresionantes». Ella sonrió, sintiéndose halagada pero también vulnerable. «Gracias, Alejandro. He estado trabajando duro en esto». Ambos se quedaron en silencio por un momento, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. La tensión era palpable. Valeria recordó todas las conversaciones que habían tenido, todas las promesas que se habían hecho. Pero también recordó el dolor de la verdad que los separaba. «¿Cómo has estado?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. «He estado bien», respondió Valeria, intentando sonar segura. «He encontrado mi camino, pero a veces es difícil no pensar en lo que dejamos atrás». Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Yo también he pensado mucho en nosotros. No he dejado de preocuparme por ti». Su mirada se intensificó, y Valeria sintió su corazón latir con fuerza. «Lo que ocurrió fue complicado, pero no puedo evitar sentir que hay algo especial entre nosotros». Valeria sintió una mezcla de emoción y temor. «Alejandro, no sé si podemos volver a lo que éramos. Hay tanto en juego, y la verdad nos ha afectado de maneras que no imaginábamos». Con cada palabra, la distancia emocional entre ellos parecía desvanecerse, pero el miedo a repetir el pasado era fuerte. «Lo sé», respondió Alejandro con sinceridad, «pero ¿y si intentamos de nuevo? Quizás esta vez podamos hacerlo de manera diferente, sin secretos, sin miedos». Sus ojos brillaban con esperanza, y Valeria sintió que su corazón se abría nuevamente a la posibilidad. Mientras tanto, la conversación se interrumpió cuando una mujer se acercó a ellos interrumpiendo el momento. «Alejandro, ¿cómo has estado? No te veía desde hace tiempo». Valeria se sintió incómoda ante la intrusión, pero Alejandro se volvió hacia la mujer, sonriendo con cortesía. «He estado bien, gracias, solo disfrutando del arte». La mujer, que se presentó como una antigua amiga de Alejandro, comenzó a hablar sobre su vida. Y Valeria sintió que la conexión que había sentido momentos antes se desvanecía lentamente. La incertidumbre regresó, y la pregunta de si realmente podrían superar sus diferencias se instaló nuevamente en su mente. Sin embargo, mientras escuchaba, Valeria se dio cuenta de que no quería dejar que el miedo dictara su vida. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que no era suficiente, y era hora de tomar el control de su propia historia. Se volvió hacia Alejandro, interrumpiendo la conversación. «Alejandro, me gustaría que habláramos más tarde, solo nosotros dos. Hay cosas que necesito decirte». Él la miró con sorpresa y un destello de comprensión. «Claro, Valeria, estoy aquí para lo que necesites». Con eso, ella se alejó un poco, sintiéndose más fuerte. Sabía que debía enfrentarse a sus miedos y abrir su corazón. La noche avanzó, y Valeria se sintió más segura.
Con cada elogio recibido por su arte, su confianza creció. Finalmente, se acercó a Alejandro de nuevo, encontrándolo en un rincón tranquilo de la galería. «Me gustaría intentar de nuevo». «Alejandro», comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad. «Quiero que esto funcione. Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro». Alejandro sonrió, su expresión iluminando su rostro. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar contigo». Valeria sintió que una nueva oportunidad se abría ante ellos. Con la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, la vida parecía nuevamente prometedora. La conexión que compartían nunca había desaparecido, y ahora, con el entendimiento de sus pasados, estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera. Así, mientras el evento llegaba a su fin, Valeria supo que este no era un adiós, sino un nuevo comienzo. Un año había pasado desde que la vida los había separado, y ahora juntos estaban listos para enfrentar el futuro.